liberales son los parlamentarios de Chile? Parlamentarios y parlamentarias. Esa es la pregunta que se hace, un análisis que hace el Laboratorio Constitucional, Constitucional de Investigación Constitucional, el Laboratorio Constitucional de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Estamos con Claudio Fuentes, investigador, académico de esa universidad, cientista político también, para que nos cuente más de los resultados. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, cuando hablamos... Antes de eso, es que te quiero hacer como la pregunta formal del concepto, que de repente lo tenemos muy extraviado, que yo creo que es muy importante porque lo que hace este estudio, y es un estudio, digo, porque se habló con prácticamente todos los parlamentarios y parlamentarias, es lo valórico, el liberalismo en lo valórico y el liberalismo en lo económico. Ahí hay una diferencia. Pero primero, ¿qué se entiende o de qué hablamos cuando hablamos de liberalismo o de alguien que se considera liberal? Claro, cuando hablamos de eso, y yo creo que efectivamente hay que clarificar eso, es que hay mucha discusión sobre qué es ser liberal. Y generalmente se habla de hecho, de tres dimensiones. La primera tiene que ver con lo, comillas, valórico. A mí no me gusta mucho ese término, es bien mediático, es más fácil explicarlo. Uno lo dice y ya se sabe de qué estamos hablando. Claro, pero tiene que ver con la autonomía del individuo para decidir sobre tus propios asuntos. En el tema homosexualidad, en el tema aborto, en el tema eutanasia, es decir, la posibilidad de que tú tengas autonomía individual. Ese es como el liberalismo clásico. Ese por un lado. El segundo tiene que ver con el mercado, esta tensión entre Estado-mercado, que sería el liberalismo económico. Mientras más mercado, más liberal eres, se supone, ¿ya? Y finalmente hay otra dimensión que tiene que ver con el federalismo. Si nos remontamos al siglo XIX, los liberales como Freire, por ejemplo, en la lucha de la guerra civil a principios del siglo XIX, apuntaban de nuevo a la autonomía, la idea de autonomía de la región versus la capital, del centro. Si te fijas, el sistema político chileno se ordenó. Los unitarios eran conservadores, los liberales eran federales. Claro. Entonces, un concepto más de descentralización, de repartir el poder. Del poder, claro. Entonces, que otra dimensión, y que en Estados Unidos es obvio, hoy día, no en el siglo XIX, hoy día ser liberal es ser más autónomo, es darte la posibilidad de desconcentrar el poder. Entonces, bajo esas tres categorías fuimos y hicimos una batería de preguntas y le preguntamos con el trabajo de subjetiva que hizo el terreno cómo hoy día están los parlamentarios en estas tres dimensiones. ¿Y cuál es la primera? Vamos a ir en detalle con cada una de ellas, pero respondiendo a la pregunta más general, que es la que da pie al estudio y así se llama, es ¿cuán liberales son los parlamentarios y parlamentarias de Chile? E incluimos diputados, Cámara de Diputados y Senado, se incluye. Sí, mira, lo primero que llama la atención es que si hay un tema que divide a la sociedad, no a la sociedad, a la élite del Congreso, es lo económico. Es decir, si hay una línea divisoria, lo que llamamos en ciencia política clivaje, una división que fragmenta, así como los clivajes de las tierras tectónicas, es el tema económico. O sea, el mercado y Estado es una división fuerte que divide el sistema de partidos políticos. En segundo lugar, en el tema valórico de la autonomía individual, lo que vemos es un eje un poquito corrido, es mucho más liberal de lo que podíamos pensar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estas dimensiones tenemos que hablar de una configuración un poquito más compleja de si eres liberal o no, porque la pregunta inmediata es ¿en qué dimensión soy liberal? Entonces, porque ahí se empiezan a configurar visiones. Tenemos agrupaciones, conglomerados de partidos. Por ejemplo, la izquierda tiende a ser, izquierda desde el PPD hacia la izquierda, tiende a tener bastante coherencia en un liberalismo en lo valórico y un mayor estatismo en lo económico, por ejemplo. Eso es bastante congruente. Después tú tienes un centro, que son los DC y los radicales, que están como en el medio. Mitimota. Y de hecho, internamente mitimota. Y después tú tienes una derecha que está dividida, que está Renovación y la UDI muy conservadora en lo valórico y Evópoli muy liberal en lo valórico,
y muy homogéneos en lo económico los tres. Entonces, es un sistema de partidos más fragmentado de lo que solíamos pensar. Sí, a mí hay varias cifras que me llamaron la atención de la encuesta, porque uno tiende a pensar, o sea, uno tiende a instalar el mapa político en la cabeza y de inmediato agrupa, y uno da por hecho, por descontado, que la derecha es mucho más conservadora en varios temas, pero a lo mejor en la conversación cara a cara con cada uno o cada una de las parlamentarias la situación cambia. Me imagino yo, y esa es un poco la pregunta, porque algunas cifras como, para ir ilustrando esto. En las posturas pro autonomía individual, así se llama la lámina, y son ciertas frases y cuánta gente está muy de acuerdo. O de acuerdo, claro. O de acuerdo, digamos. Claro. Entonces, básicamente que lo mira bien. Las parejas homosexuales deberían tener derecho a adoptar hijos, 65,6%. Las parejas homosexuales deberían tener derecho a contraer matrimonio, 64,5%. Es necesario limitar la cantidad de inmigrantes porque afectan el trabajo de los chilenos. Esto es en desacuerdo. ¿A cuánta gente está en desacuerdo? El 79,8%. El aborto debiese prohibirse bajo cualquier causal. En desacuerdo, un 69,4%. A mí las cifras me llaman la atención porque no las siento que no van muy de la mano con ciertas leyes que se han ido aprobando en el Congreso. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque cuando uno se analiza leyes como el aborto, la derecha en general vota como muy cuadrada, o sea, todo junto. Pero en esta conversación cara a cara parece que hay opiniones distintas. Sí, mira, tu punto es súper central y lo voy a poner con el ejemplo del matrimonio homosexual, que es un tema que está ahora, y que si tú te fijas por partido se divide fuertemente, es decir, cuando ves por partido esa dimensión, lo que ves es que la derecha, en general la UDI y RN, están muy en contra. Ahora, el punto es que son muchos, o sea, son 42%, 43% esos dos partidos. Por lo tanto, reflejan mucho de la política en el Congreso. Y Evópoli, que está muy a favor, no muy en contra como UDI y RN, sino que muy a favor, 87% de Evópoli está a favor y se pasa al bando contrario, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho en la presentación que hicimos ayer, Loreto Cox del CEP me planteaba el tema, precisamente eso, y parece ser que hay una brecha entre lo que piensan los diputados y senadores, que son más liberales, de lo que es la sociedad. ¿Me entiendes? La sociedad en adopción de niños por parejas homosexuales y matrimonio es un poquito más conservadora que los legisladores. Por lo tanto, lo que puede estar pasando en ese tema en particular es que los diputados y senadores, los legisladores, están sensibles a lo que la sociedad piensa y tienden a poner un poquito más conservadores porque son receptivos a que este tema a lo mejor no es muy atractivo en la sociedad. Entonces, en general los parlamentarios no es que un parlamentario llega al Congreso, no necesariamente vota por sus ideas, sino que es un contexto que lo lleva a votar, sea ese contexto que lo disciplina el partido, que tiene estímulos, incentivos desde el Ejecutivo. Desde afuera, del electorado. Y por lo tanto, no es solamente la idea de yo creo en esto y por lo tanto voto así, es un poquito más complejo la votación. Sí, lo otro que me llamó la atención, y ahora ya cambiando un poco de tema y yéndonos a lo liberal en lo económico, es cuando se plantea una lámina muy en general respecto al mercado versus el Estado. Exacto. Y también me llama la atención, son tres afirmaciones y esto es muy de acuerdo o de acuerdo, o sea, se mira bien. El Estado debe administrar directamente los recursos naturales como el cobre, el litio y el agua. Y eso es sobre un 50%, un 56,8%. De hecho, en otra de las afirmaciones que dice el Estado debería ser el propietario de las empresas de servicios públicos, y recordemos que no es el propietario de las empresas de los servicios públicos, hay un 45,9% que vota a favor. O sea, estamos hablando una sobre la mitad y el otro casi en la mitad. Y eso me llama la atención porque si hay un tema de tensión permanente y donde uno ve además una derecha, y no solamente la derecha, yo expando aquí el concepto más de derecha, digamos, más conservador si queremos, donde el conservadurismo en Chile, distinto a otros países donde es que el Estado es el que gobierna, aquí el conservadurismo está en que el Estado, ojalá lo más chico posible, y el privado tome el control.
acá hay una mirada que a mí también me parece que no es lo que yo veo en las declaraciones públicas mayoritarias del Congreso. Claro, y lo que pasa ahí es que cuando tú abres esa cajita del 56% de apoyo a, por ejemplo, la propiedad estatal del litio y lo abres a los partidos, ¿qué es lo que ves en los partidos? Ves la derecha 0% de apoyo. O sea, prácticamente cero. Evópoli, cero. UDI, sí, vi el detalle después. Versus la izquierda, del PPD de nuevo para la izquierda hasta el frente. Como la amplia izquierda, digamos. Casi un 100%. Yeah. Entonces ahí tú ves una polarización radical en esos temas. Y dos partidos que son el Partido Radical y la DC, divididos internamente sobre este tema. O sea, el Estado de mercado los divide. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos temas? Cuando tú planteas el lito propiedad del Estado, entonces lo que ves es una división política muy fuerte, donde el gobierno, o lo que es el actual gobierno, o los partidos de derecha o de centro derecha, van a buscar los votos del centro moderado para tener una posición menos de relevancia del Estado y más pro mercado. Por lo tanto, ahí está el juego político, y por eso la conclusión de ese estudio, donde tú ves división en lo económico, en el Estado mercado, ¿qué es lo que ves? Que el gobierno actual, si coloca la agenda Estado mercado, va a dividir a la oposición. O sea, es un tema que divide mucho a la oposición respecto de este tema. Sí, claramente, ahí hay un tironeo. Ahora, yendo un poquito más bien a la característica de los parlamentarios y parlamentarias, sobre todo con un Congreso, y específicamente en la Cámara de Diputados, que se renovó en un 84%, una cuestión que no había pasado nunca, o sea que hay muchos parlamentarios y parlamentarias nuevas, y en una diversidad mucho mayor de profesiones, edades, procedencias, en fin. ¿Hay diferencias ahí, por ejemplo, en las opiniones entre los diputados, diputadas y los senadores y senadoras? ¿Hay diferencias marcadas por edad, por ejemplo, o por proveniencia, si son de regiones, son de Santiago, si estudiaron en la educación pública o en la educación privada, en fin? Sí, mira, en algunos temas sí hay diferencias. Por ejemplo, en la agenda valórica la edad importa, ¿ya? En el tema valórico, la edad, si eres joven, menor de 31 años, diputado o senador, vas a tener visiones más liberales, tiendes a tener visiones más liberales, y si eres mayor de 51 vas a tener visiones más conservadoras en lo valórico. En lo económico la edad no importa, no importa, no hay una relación ahí. ¿Qué es lo que importa en el tema económico y en el tema valórico, y que es transversal? Es dónde estudiaste. El colegio que estudiaste. ¿Ya? Aquellos que estudiaron en colegios particulares pagados, que son el 45% de los diputados y senadores, aquellos que estudiaron en colegios particulares pagados tienden a tener posiciones más conservadoras en lo valórico y más promercado en el eje económico, ¿ya? Entonces, y que es la reproducción de las élites. Lo que pasa en Chile es que las élites se reproducen en ciertos colegios que tienen ciertas características, son confesionales, son católicos, o sea, ese es el eje hoy día, y como contraparte no tienes colegios públicos fuertes para reproducir las élites en lo público. De hecho, los colegios subvencionados tienden a tener posiciones liberales en lo valórico y más estatitas en lo económico, ¿te fijas? Sí. Entonces, la procedencia del colegio es fundamental para explicar este comportamiento. Y por último, Claudio... perdón, ¿y en lo regional? ¿Sí? En las regiones, la única determinante que vimos no es si tú representas a un distrito de la región, no vas a ser más regionalista. Lo único es si naciste en el norte. Es la única relevancia. Los que buscan una descentralización mayor, por ejemplo. Claro, y con el norte, o sea, si naciste en el norte vas a ser más federalista que si naciste en otras partes. Bueno, es interesante eso, a propósito de la proveniencia de parlamentarios y parlamentarias. Y lo último, respecto al liberalismo, y ahí siempre en Chile se confronta eso, ¿se puede ser liberal en una cosa y no liberal en lo otro? O sea, esta concepción del liberalismo en Chile, o la declaración de somos liberales,
¿Se puede ser liberal en lo económico y liberal en lo valórico? Porque aquí parece que estuvieran confrontadas. O sea, sí, paradójicamente, es como una paradoja. Tú puedes ser conservador en lo valórico y muy, llamémoslo, liberal en lo económico o neoliberal. O sea, se puede en lo ser, económico. pero finalmente esa persona ¿se puede considerar liberal realmente? ¿O es conservadora realmente? Ahí está la gran interrogante, porque las concepciones nuevas del liberalismo, y de hecho, por ejemplo, Blado, que es representante de Arica, él se considera liberal y muy pro-Estado. Y lo que pasa, y de hecho estábamos hablando de eso con Mirko Macari hace poco, es que nosotros pensamos que, o por lo menos en el liberalismo, ese es su argumento, en el liberalismo tradicional es el Estado la fuente el enemigo. Para un liberal, el Estado es el enemigo en el tradicional. Pero hoy día, para un liberal, no necesariamente el Estado te protege respecto de otro gran enemigo que sería, por ejemplo, los monopolios, claro, las empresas. El Estado es el único que puede garantizar una verdadera libertad de decisiones, Exacto. Por ejemplo, a propósito del concepto. Exacto, entonces en el nuevo liberalismo es en contra de las grandes empresas que controlan y que no me hacen libre. Control de precios, por ejemplo, a las farmacias. Y por lo tanto el Estado entra a controlar y a favorecer tu libertad. El control del Estado sobre los precios de las farmacias, por ejemplo. Entonces entra un juego distinto el rol del Estado en un contexto actual. Es muy interesante porque te complejiza mucho más el debate sobre el liberalismo. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Oye, gracias a ustedes. www.diarioclever.cl